Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a Spanish with Confidence. Mi nombre es Gabriel y soy profesor de español online. Hoy te traigo un vídeo donde te voy a enseñar lo más importante de las perífrasis verbales en español. Pero antes de comenzar con nuestra clase de hoy, quiero pedirte que si todavía no te has suscrito, que te suscribas al canal, que actives la campanita, que le des a like a este vídeo y a los otros que hay en el canal, si te gustan, por supuesto, y que compartas y comentes. Bueno, dicho esto, entonces vamos al tema que nos ocupa, que es el de las perífrasis verbales. Según la Real Academia Española, la Real Academia de la Lengua Española, una perífrasis verbal es una unidad verbal constituida por un verbo en forma personal y otro en forma no personal. ¿Qué significa en forma personal? Pues es el verbo conjugado, básicamente, ¿eh? Y en una forma no personal es un verbo que no está conjugado. El ejemplo que puse aquí es llevo esperando más de una hora. Llevo esperando más de una hora. Esto está implicando un proceso, una acción que está en progreso, en progresión. Y tengo el verbo llevar, llevo, esperando, que en este caso es un gerundio. Entonces tengo dos partes, un verbo auxiliar y uno auxiliado, por decirlo de alguna manera, uno en su forma personal conjugada y otro en su forma no personal no conjugado. Bien, bueno, entonces vamos a pasar un poco a explicar esto. Eh, los verbos de estas construcciones en muchas ocasiones van unidos por una preposición que rige al primer verbo, es decir, tenemos el verbo conjugado y el verbo no conjugado y en el medio tenemos un nexo entre los dos. Este verbo auxiliar está en su forma personal o conjugado y el segundo verbo en forma impersonal o no conjugado. Esta forma no personal podrá ser infinitivo, participio o gerundio, también llamados verboides. No voy a entrar en detalles, simplemente que quiero que sepas que a estas tres formas verbales se las denomina verboides. Estos verboides nos dan información sobre el significado, la acción, el proceso o el estado de una acción. Los verboides estarán en función de, si es un infinitivo, en función de sustantivo, por ejemplo, comer, si es un participio, en función de adjetivo, comido, y si es un gerundio, en función de adverbio, comiendo. Esto es un poco para que entiendas qué función tienen en la oración generalmente. Las perífrasis verbales pueden expresar diferentes cosas, por ejemplo, intención, comienzo, duración y el desarrollo y fin de una acción, dependiendo del verboide que estemos usando y del verbo conjugado que estemos usando. Por ejemplo, ahora estoy estudiando inglés y más tarde tengo que ir a la universidad. Llevo estudiando para el examen todo el día y todo el día. Sé que puedo pasar esta prueba y por ese motivo quiero ser puntual. O sea, bueno, aquí tenemos diferentes perífrasis verbales. Esta está con un gerundio, esta está con un infinitivo, con un nexo entre medio del verbo conjugado y el verbo sin conjugar, estudiando en gerundio, pasar infinitivo y ser en infinitivo. Ya vamos a ver qué significa, qué muestra cada una de estas perífrasis, qué nos muestran, qué nos dicen. Vamos a pasar entonces a los tipos. Tenemos básicamente tres tipos: las perífrasis de infinitivo, las de participio y las de gerundio. Y dentro de, por ejemplo, de las perífrasis de infinitivo, vamos a tener las modales y las aspectuales o temporales. Esto también se va a repetir en algunas de las otras perífrasis. Vamos con esta de infinitivo.
está formada por un verbo auxiliar, por supuesto conjugado, y un verbo en infinitivo. Generalmente encontramos aquí en este tipo una preposición o conjunción entre el verbo auxiliar y el infinitivo. Entonces, como dijimos, pueden ser modales. Las modales demuestran la actitud del hablante, y pueden expresar necesidad, obligación, permiso, hipótesis, etc. Por ejemplo, si digo, podrían llegar más tarde, el hablante lo que está mostrando aquí es una posibilidad. Podrían llegar más tarde. Tenemos que estudiar más. El hablante lo que está diciendo está expresando una necesidad o una obligación. La puerta debe de estar cerrada. Aquí estamos expresando, el hablante está expresando una hipótesis. Entonces, en este caso, como pueden ver, tenemos debe, que es el verbo conjugado, y estar, que es el infinitivo, y en el medio tenemos el nexo. Bien, las aspectuales o temporales demuestran el estado de la acción. Ya no es la actitud del hablante, sino el estado. ¿En qué estado se encuentra la acción cuando la describo? Y pueden expresar tiempo, hábito, repetición y las diferentes fases de la acción, como inicio, repetición, interrupción, transición, final, etc. Ejemplos. Acabé de comer hace una hora. Esto indica terminación, el fin. Mi sobrino comenzó a estudiar medicina. Inicio. Paró de nevar hace 2 horas. Interrupción. El profesor terminó de leer las calificaciones. Final. Por eso digo que es muy importante tanto el verbo conjugado como el verboide, para determinar qué es lo que se está transmitiendo. Suelo comer temprano. Esto expresa una costumbre o un hábito. El verbo soler se utiliza para hablar de hábitos o de costumbres. Llegué a mudarme 15 veces en 10 años. Estoy hablando de una culminación, de una finalización. Bien, si pasamos a la última pantalla, tenemos las perífrasis de participio y las de gerundio. Las de participio evidentemente es un verbo auxiliar conjugado seguido de una forma verbal en participio. Ejemplos. Los suelos están barridos. Estoy expresando un resultado. Un resultado. Las luces quedan apagadas. Fase final. Nos vamos y las luces quedan totalmente apagadas. Llevan acumuladas 10 horas de trabajo. Esta es una acción que está sin terminar. Y por último, la perífrasis de gerundio, que es el verbo auxiliar conjugado seguido de un gerundio. Y en este caso nos dan información sobre el estado de una acción en progreso, evidentemente. El gerundio tiene la terminación ando, endo y endo. En este caso no hay preposiciones ni conjunciones en el medio entre la forma verbal y la no verbal, o la forma del verbo conjugado y no conjugado. Y siempre este tipo de perífrasis de gerundios se refieren son aspectuales o temporales. Como dijimos antes, son las que nos muestran el estado de una acción. Entonces, los niños andan corriendo por el parque. Desarrollo. Desarrollo. Las alumnas van entrando a la sala de conferencias. Está demostrando una progresión, un progreso, un tránsito. Siguen haciendo lo mismo de siempre. Quiere decir que aquí hay una reanudación. Tal vez hacían esto antes, luego paró y luego se reanudó. Siguen haciendo lo mismo de siempre. Siguen hablando siempre de las mismas cosas. Y la última, se quedaron charlando toda la noche. Aquí hablamos de duración de tiempo. Sí, se quedaron charlando toda la noche de manera progresiva, ininterrumpida, etc. Bueno,
Hasta aquí, entonces, lo más básico de las perífrasis verbales. Si tienes alguna duda, algún comentario, me lo dejas abajo en la cajita de comentarios. Y otra vez te pido que le des a like, que me ayudas muchísimo, que compartas, que comentes, que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir notificaciones. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.